Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Franco, soy nutricionista dietista y el día de hoy en Red Convive vamos a hablar del tema de alimentación saludable en los niños, específicamente en los niños en edad preescolar y escolar, es decir, de 2 a 10 años. Bueno, es muy importante decir, bueno, ¿por qué es importante la alimentación en estas edades? ¿Sí? La alimentación es importante en estas edades porque nos va a ayudar a prevenir enfermedades, pues tanto a corto como a largo plazo, ¿cierto? Enfermedades como ¿qué? Como la anemia, que sabemos que la anemia se puede producir por una deficiencia de hierro, ¿cierto? Enfermedades también a largo plazo como son las enfermedades crónicas. Una alimentación adecuada nos va a ayudar a que ese niño crezca y se desarrolle adecuadamente, ¿sí? Esta alimentación adecuada nos va a ayudar también a que este niño tenga un buen rendimiento escolar, ¿sí? Bueno, ¿y qué es una alimentación adecuada? Una alimentación adecuada es consumir los alimentos de todos los grupos. Vamos a mirar en un momentico cuáles son esos grupos de alimentos, ¿sí? Qué alimentos conforman cada grupo, en qué cantidad se debe consumir, ¿cierto? Entonces una alimentación saludable es una alimentación que sea variada, una alimentación que sea suficiente, ¿sí? Una alimentación que sea moderada, porque hay algunos grupos de alimentos que los debemos consumir en mayor cantidad y otros en menor cantidad, ¿sí? Entonces con este plato vamos a hacer de cuenta que esta sería la alimentación de todo un día. Entonces vamos a mirar cada grupo de alimento y en qué proporciones lo deberíamos consumir. Entonces el primer grupo es un grupo que se llama cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Es lo que popularmente llamamos las harinas, ¿sí? Este es un grupo que está conformado por ¿qué alimentos? Por el arroz, las pastas, el plátano, la yuca, las arepas, todos los productos de panadería, ¿sí? Que es un grupo necesario para los niños. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento y necesitan energía, que esa energía va a ser necesaria para todas sus funciones vitales y para todas las actividades que él desarrolle y también para su crecimiento, porque si un niño crece, dependiendo de la edad, va a estar creciendo en estatura, en peso, va a necesitar energía para ese crecimiento. Este grupo como tal no es malo, pues realmente ningún alimento es malo, sino que pasa que con algunos niños hay un consumo exagerado y un consumo exagerado de este grupo pues va a llevar a un sobrepeso o a una obesidad, ¿sí? Entonces es totalmente necesario, pero no nos podemos exceder en su consumo. Bueno, el segundo grupo es un grupo también bien importante, que es el grupo de frutas y de verduras. Este grupo, si vemos, miremos que el primer grupo nos abarca más o menos un cuarto de ese plato. El segundo grupo nos abarca también un cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que casi que en la misma cantidad que consumimos las harinas deberíamos consumir, o ese niño debería consumir, de frutas y de verduras. En este grupo, ¿qué alimentos están? Están las hortalizas y verduras como el repollo, como la lechuga, el tomate, la zanahoria, la remolacha. Están frutas como la piña, frutas como por ejemplo la manzana, el mango, el banano, las uvas, las fresas, la guayaba. Es importante, ¿por qué? Porque nos va a aportar sobre todo muchísimas vitaminas, algunos minerales, nos va a aportar fibra, nos va a aportar agua, ¿sí? Y también nos va a aportar sustancias que son los fitoquímicos o fitonutrientes, que se ha visto en muchas investigaciones la asociación en la prevención de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades como el cáncer, ¿sí? Entonces es vital el consumo de este grupo de alimentos. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que es el de la leche y los productos lácteos, como cuáles. Entonces ahí sería la leche, el yogur, el kumis, el queso. Que este grupo, miremos que también nos está abarcando casi que un cuarto de ese plato. Este grupo es importante, ¿por qué? Porque nos va a aportar
proteínas, nos va a aportar muchas vitaminas, minerales. Un mineral muy importante es el calcio, que el calcio es vital para el desarrollo de los huesos, y si ya sabemos que ese niño está en crecimiento, pues va a necesitar un adecuado consumo de estos alimentos. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo de las carnes, el huevo y las leguminosas. Este grupo nos va a aportar, en su mayoría, nos va a aportar es proteína, y la proteína es fundamental para el crecimiento de esos niños, pues para su desarrollo de los músculos. La proteína también hace parte de muchas hormonas, de muchas enzimas, entonces va a contribuir pues al buen funcionamiento del organismo de nuestros niños y al crecimiento también. También nos aporta algunas vitaminas y minerales como el hierro, que ahorita mencionábamos que una deficiencia de hierro puede llevar a que se produzca una enfermedad tan grave como es la anemia. Entonces, de ahí la importancia de este grupo de alimentos. Bueno, entonces, ahí nos faltan dos grupos, pero vemos que ya el espacio de ese plato es pequeñito. Quiere decir que son dos grupos que no necesariamente son malos, pero sí son grupos de alimentos que los tenemos que consumir en poca cantidad, proporcional pues a los otros. Este grupo es el de las grasas. Este grupo, como les decía ahora, no necesariamente es un grupo malo, sino que se debe consumir en poca cantidad. Y sobre todo la grasa que se consume debe ser una grasa saludable, una grasa como por ejemplo el aguacate, los aceites vegetales, y evitar grasas como por ejemplo la del chorizo, la del chicharrón, la de los productos de origen animal que son las que se asocian con problemas cardiovasculares. Y ya el último grupo es el de azúcares y postres. Este grupo a veces pasa que con los niños, como les gustan los dulces, entonces tendemos a darles muchos dulces, y miremos que si vemos todo este plato que nos va a representar la alimentación de un día, realmente lo que deberían de consumir de azúcar es muy poquito, ¿sí? De ahí la importancia de buscar otras opciones que sean también agradables para los niños y que no nos aporten tanta cantidad de azúcar, ¿sí? Bueno, para completar este plato que vemos acá es basado en las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana. Y para completar esa alimentación saludable es muy importante hablar de un tema que es el ejercicio, ¿sí? Porque un estilo de vida sano va de la mano, o sea, es una alimentación saludable con un ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico en los niños también va a contribuir con ese crecimiento, nos va a ayudar a que tenga buena resistencia, buena fuerza, nos va a ayudar a que ese crecimiento sea adecuado, a que su sistema respiratorio y cardíaco funcione adecuadamente, nos va a ayudar a que ese niño invierta su tiempo libre de una forma adecuada, ¿sí? Y además nos va a ayudar a prevenir enfermedades que en este momento vienen en aumento, como es la obesidad, ¿sí? Cada vez a más temprana edad se presenta la obesidad, ¿sí? Entonces es muy importante que fomentemos en los niños un estilo de vida sana, que va a ser una alimentación adecuada junto con una buena actividad física. Para fomentar la actividad física en los niños es recomendable que controlemos mucho el tiempo que ellos pasan viendo televisión o dedicado a todos estos aparatos, a computadores, a celulares, a ver televisión, porque también se ha visto asociación entre los niños que dedican más de 3 horas al día a ver televisión o a hacer este tipo de actividades que son muy sedentarias, con ese desarrollo de obesidad. Entonces hay que prevenir la obesidad en los niños. Bueno, una pregunta que hacen muchas mamás es, pero yo ¿cómo hago para que mi niño se alimente adecuadamente? O sea, sí, ya tenemos claro que es una alimentación adecuada, pero una cosa es que yo le sirva a mi hijo esos alimentos y otra cosa es que él los consuma. ¿Cómo vamos a lograr que ese niño consuma esos alimentos adecuados? Lo primero es que uno enseña con el ejemplo, ¿sí? Si yo en mi casa
pues en la familia nos alimentamos adecuadamente, va a ser más fácil que ese niño también se alimente adecuadamente, es enseñar con el ejemplo, ¿sí? Si yo nunca me como una ensalada, va a ser difícil que ese niño aprenda a comer una ensalada. Si yo nunca me tomo un jugo de fruta, pues va a ser difícil que ese niño aprenda también a consumir ese jugo de fruta. Entonces, algo muy importante sería retomar el hábito de comer en familia. Sí, es un hábito que se ha perdido bastante, pero es una oportunidad cuando comemos en familia de educar a los niños acerca de cuáles son esos alimentos adecuados. También es una oportunidad para hablarle a los niños, por decir algo, en la mesa tenemos tomates, entonces decirle, bueno, ¿por qué es importante que se consuma el tomate? ¿Cómo le va a ayudar a ese tomate en su alimentación? Si le servimos un jugo, por decir algo, de guayaba, le vamos a hablar por qué es importante esa guayaba, qué le va a aportar, que lo va a ayudar a crecer, que lo va a ayudar a que esté sano, ¿sí? Entonces, estas estrategias nos van a ayudar a que ellos vayan adquiriendo buenos hábitos. Algo muy importante es que el momento de la comida debe ser un momento especial, porque los niños son muy sensibles. Si nosotros estamos sentados en la mesa y en ese momento vamos a regañar al niño porque le va mal en el colegio, o va a ser en el momento donde yo estoy discutiendo con el papá del niño, él va a asumir que el ambiente de la comida es un ambiente, o el ambiente pues donde estamos consumiendo, es algo desagradable, ¿sí? Si es algo desagradable, yo asocio que comer también es desagradable, ¿sí? Y entonces no le va a gustar comer, que muchas quejas de muchas mamás también es porque los niños no comen, ¿cierto? Algo que pasa mucho es que hay muchos niños que no les gusta consumir ensaladas, y las mamás deciden no volverle a servir ensalada porque el niño no se la come. La mejor estrategia es sírvale la ensalada así el niño no se la come. ¿Por qué? Porque en la medida en que él vaya viendo ese alimento como algo común para él, un día lo va a aprender a comer, pero si nunca lo ve, nunca lo va a aprender a consumir, ¿sí? Entonces, la estrategia es siempre, así sea poquito y después con el tiempo le vamos a aumentar la porción, siempre sirvámosle la ensalada y que siempre vea que también ese papá o esa mamá consumen esa ensalada para que él aprenda a comer, ¿sí? Hay que tener mucha precaución acerca de los comentarios que hacemos con los alimentos frente a los niños, ¿cierto? A veces pasa, digamos, la mamá que quiere bajar de peso, que está haciendo una dieta y empieza a hablar de pronto que el arroz es malo, que la papa es mala, que la grasa es mala, y el niño va asumiendo y va interiorizando de que eso es malo, y entonces va a llegar un momento en que va a decir, no, es que yo tampoco lo quiero comer, si mi mamá no come arroz, yo tampoco como arroz, y si el niño está en crecimiento, pues va a necesitar esa energía. Entonces es importante tener mucha precaución acerca de esos comentarios que hacemos frente a los alimentos. Como les decía ahora, ningún alimento es malo, o sea, todos los alimentos nos aportan algo, todos los alimentos tienen algo que ofrecernos, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es en qué cantidad los consumo, ¿cierto? Otra de las situaciones que se presentan con los niños, como hablábamos ahora, es que a veces les damos una cantidad de dulces y si hacemos una fiesta, entonces les damos el pastel, les damos el helado, les damos la gaseosa, los bombones. Entonces es buscar estrategias más saludables. ¿Por qué no hacer un postre que tenga fruta? ¿Sí? Está bien que les demos el pedacito de torta, pero de pronto, ¿por qué no con un jugo natural? ¿O por qué no ofrecerlo con leche, que les va a nutrir más que si los llenamos de dulce, más dulce, más dulce? ¿Sí? Como hablábamos ahora, la obesidad viene cada vez en aumento. Más o menos por cada 10 niños, 2 ya tienen sobrepeso o tienen obesidad. Entonces, es ir buscando esas estrategias para cambiarlo, ¿cierto? Con relación a las loncheras. Las loncheras deben ser saludables, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo de una lonchera saludable, ¿sí? Como para darles opciones a las mamás de qué podemos empacar en esa lonchera, porque a veces pensamos que una lonchera puede ser una gaseosa y un paquete de papitas, ¿sí? Y de pronto es más fácil ir a la tienda
y comprar estos alimentos. Pero ¿qué nos están aportando estos alimentos? Nos están aportando grasa y nos están aportando azúcar. Y como vemos en este plato, esos son los que menos debería consumir ese niño. Entonces vamos a tratar de construir una lonchera saludable donde incluyamos todos estos grupos de alimentos más o menos en las proporciones que ese niño lo requiere. Bueno, entonces vamos a hacer un sándwich de atún. Ese sándwich que va a tener lechuga, va a tener tomate, el pan va a ser integral, que eso era algo que no les comentaba ahora. Las harinas debemos procurar que esos productos de panadería en lo posible sean integrales porque nos van a aportar más vitaminas, nos van a aportar fibra. Además que los productos de panadería pues blancos se han asociado mucho también con la prevalencia, por ejemplo, de la obesidad cuando se consumen en exceso. Entonces, desde los niños empezar a formar esos hábitos. Bueno, ¿qué más tiene nuestro sándwich? Va a tener obviamente el atún, va a tener queso y le vamos a agregar un poco de salsa y un poco de mantequilla, que ese sería el aporte de grasa. Lo vamos a acompañar con un yogur, o sea que ahí nos va a aportar la leche, y también ese yogur tiene el poco de azúcar, entonces también ahí nos está aportando el dulce, y adicional le vamos a colocar una fruta. Entonces miremos que en un refrigerio, como puede ser la media mañana o el algo de un niño en la lonchera, le podemos incluir todos estos grupos de alimentos y va a ser un alimento que para el niño va a ser agradable. Bueno, vamos a empezar acá. Voy a correr esto. Vamos a adicionar, bueno, realmente esta es margarina, no mantequilla. La lechuga no se quiere acomodar ahí, bueno, ya. Le vamos a servir el atún. Vamos a adicionar el queso. Y finalmente pues el otro pan. Miremos que este puede ser una lonchera saludable y también se ve apetitosa, o sea, las ensaladas tienen también esa característica de darle a los alimentos ese color vistoso, ese color verde, ese color rojo, que va a hacer que ese alimento se vea más apetitoso. Recordemos que los niños son muy visuales, ¿sí? Pues realmente a todos nos agrada que un alimento sea llamativo, que nos provoque realmente consumirlo, pero en los niños es mucho mayor como esa sensación. Si yo veo que el alimento es rico, yo me lo como, si no, realmente no me lo voy a consumir. Bueno, entonces decíamos que vamos a acompañar esa lonchera. La vamos a envolver.
la vamos a acompañar de un yogur y la vamos a acompañar de una fruta. Va a ser una lonchera que le va a permitir al niño aportarle todos esos nutrientes que él necesita, que recordemos que ahora decíamos que para un niño es muy importante estar bien alimentado para tener un buen rendimiento escolar. Entonces, si desde esa lonchera le damos al niño unos alimentos adecuados, pues vamos a favorecer ese rendimiento escolar. Bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas debajo del video, ¿sí? Si tienen algunas, pues me dicen, y si no, ya continúo. Bueno, por acá me pasan unas preguntas, dice. Bueno, esta pregunta es bien importante, dice, ¿un niño de 7 años puede consumir un plato igual al de un adulto o debe ser más pequeño? Ahorita decíamos que los requerimientos de los niños son mayores a los de los adultos. ¿En qué sentido? En que requieren más nutrientes porque están creciendo, pero claro está que el plato va a ser menor al de los adultos, o sea, el número de porciones que requiere un niño va a ser menor. Por ejemplo, si hablamos del primer grupo, pues un adulto puede requerir más o menos unas 8 porciones de este primer grupo. Un niño hasta los 5 años va a requerir más o menos unas 3, 4 porciones, mientras que uno más grandecito va a requerir más o menos unas de 4 a 5 porciones, ¿cierto? Para este grupo son 2 porciones, ¿sí? La porción de una ensalada va a ser, ¿qué? Más o menos un pocillito de ensalada. De fruta va a ser una fruta, eso sería una porción. De leche requiere 2 porciones, de este grupo requiere más o menos de 3 a 4 porciones. ¿Sí? Hablando que la porción es dividir, por ejemplo, una libra de carne, la vamos a dividir en 8 pedacitos, eso sería una porción. De cada libra de carne salen 8 porciones. El huevo sería una unidad, ¿sí? Si hablamos del pollo, sería, por decir algún muslito de pollo, esa sería la porción, ¿sí? Listo. No sé si hay más preguntas. Acá, listo. Dice, tengo un niño de 14 meses y de 1 mes y medio para acá no come muy bien. Toma jugos, come frutas, carne, pero es poca la cantidad. Bueno, con los niños de esta edad, los niños normalmente empiezan a comer muy bien y llega una edad en que de pronto les gusta más dedicar el tiempo a jugar que a comer. De ahí la importancia de que el momento de la comida sea el momento solo para comer, ¿sí? Por eso es tan importante que nos sentemos con los niños a consumir los alimentos para que él los pueda consumir. Dice de 14 meses, pues acá sería importante saber si el niño todavía está siendo amamantado, porque a veces pasa que hay niños que solamente quieren estarse amamantando y no consumen los otros alimentos. De ahí la importancia de empezar a darle primero los alimentos pues, de sal y luego el seno después del año, ¿sí? Porque a veces quieren estar todo el tiempo amamantándose y no quieren consumir los otros alimentos. Entonces es bueno ya después del año empezar a colocar horarios para las comidas. Primero les damos, qué sé yo, la sopa o les damos el alimento que les vayamos a dar en ese momento y después le damos la leche materna, ¿sí? Antes del año sí es muy importante primero la leche materna y luego los otros alimentos. Después del año es lo contrario. Bueno, y lo de la cantidad también hay que tener presente que a veces las mamás quieren que el niño se coma un plato grandísimo de sopa o quieren que se consuma un vaso grande de jugo, ¿sí? Entonces sienten que el niño no está comiendo lo suficiente. Lo más importante para esta mamá que tiene un niño de 14 meses
es si el niño está creciendo adecuadamente es porque sí está consumiendo los alimentos suficientes. Ya si se está empezando a retrasar en peso o en estatura, sí habría que analizar si realmente lo que ella dice que está comiendo muy poco, si realmente es muy poco, si no es suficiente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar también con un tema que no toqué, pero es bien importante, y es el tema de la publicidad en alimentación, ¿sí? Una de las cosas ahorita que decíamos era que era bueno controlar el tiempo que ellos dedican a ver televisión. Una de las causas también es ¿por qué? Porque cuando un niño pasa muchísimas horas frente al televisor, también está todo el tiempo bombardeado con publicidad alimentaria, y la mayoría de veces no son alimentos saludables, sino que son alimentos que le van a aportar cantidad de azúcar añadido, cantidad de grasas, de sodio, porque son alimentos muy procesados. Entonces es importante controlar ese tiempo que ellos ven televisión. Además es que la publicidad, pues lastimosamente no está muy regulada, siempre va dirigida a los niños y hacia las mamás, y eso va llevando a que esas mamás y esos niños, los gustos hacia algunos alimentos va a estar influenciado por esa publicidad. Sí, la publicidad sabe cómo llegarle a esa mamá, sabe cómo llegarle a ese niño, porque entonces en esa publicidad si nos muestran el superhéroe, entonces el niño piensa que realmente si consume ese alimento, entonces se va a volver fuerte. ¿Sí? A la mamá también le venden la idea de que si ella le da ese alimento al niño, pues por un lado va a ser una buena mamá, también es que va a ser económico si le da ese alimento, ¿sí? Y las mamás van cambiando sus hábitos o las preferencias hacia qué alimentos comprar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, dice, tengo una niña de 1 año y medio y no le gustan las frutas. He intentado dárselas de varias maneras, estimulándola mucho, pero se rehúsa a probarlas. ¿Qué puedo hacer? Con los niños, pues si bien el tema de hoy era para niños mayores de 2 años, igual pues ya los niños mayores de 1 año, la alimentación va siendo muy similar, aunque los requerimientos son menores. Bueno, las frutas. Con el tema de las frutas, es lo mismo que con el tema de las ensaladas. Es muy importante, en primer lugar, que esa niña vaya viendo que la mamá también las consume, porque a veces pasa que las mamás se preocupan mucho por darle los alimentos a los niños, los ponen a comer solas, pero ellas no los consumen, entonces va a ser muy difícil. Con las frutas, empezar con frutas de pronto dulces, porque los niños tienen más como esa tendencia hacia esos alimentos, entonces va a aceptar más fácil si le damos un mango, si le damos una papaya, un banano, que si de pronto le damos un alimento muy ácido, de pronto una naranja muy ácida, una mandarina muy ácida, entonces de pronto no la va a aceptar tan bien. Es importante de pronto también presentárselas de una forma muy agradable, o sea, servirlas en el plato, si somos muy creativos, tratar de hacer, no sé, muñequitos o figuras, de manera que el niño vea ese alimento como algo muy agradable para él, ¿sí? Y no rendirse porque en 2 ocasiones le ofrecí una fruta y no se la consumió, es tratar de ofrecérselas varias veces sin obligarla a consumirlas, o sea, si no se la consume, insistimos en otro momento, porque también a veces pasa que las mamás, como en el desespero de ver que su niño no come o de que no come alimentos saludables, intentan castigarlos para que coman. Como hablábamos ahora, ellos son muy sensibles a ese ambiente que se forma frente al alimento. Entonces, si castigamos a ese niño para que coma, lo que vamos a lograr es que ese niño le guste menos ese alimento, y ese niño siempre va a asociar el momento de la comida con algo desagradable. Entonces, recordemos siempre
hacer de ese momento algo agradable, nunca castigarlos para que coman, sino que insistirle. Hoy le ofrezco el mango, si no se lo comió, pasado mañana se lo vuelvo a ofrecer, hasta que va a llegar un momento en que él va a aceptar esa fruta. Y también que bueno, en este caso es una niña, vea que su papá o su mamá o sus hermanos consumen esas frutas, y llegará un momento en que la va a aprender a comer. Igual si es una niña de año y medio, apenas está conociendo esos alimentos, está probando texturas, sabores, entonces es normal que inicialmente los rechace, ¿sí? Ninguna persona acepta un alimento desconocido tan fácilmente. Uno necesita primero ir conociendo ese alimento antes de consumirlo. Es como si yo les sirvo en este momento un plato de, qué sé yo, de mojojoy. Para usted es algo tan desconocido que no lo va a consumir, pero si nos vamos a otras poblaciones como poblaciones indígenas, es un alimento que consumen porque desde niños vieron ese alimento como algo familiar. Entonces, con niños tan pequeños como esta niña, es empezar a que ella conozca ese alimento, de pronto empezar a hablarle de ese alimento, hasta que llegará un momento en que lo acepte y lo consuma. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, dice, ¿son las sopas una buena opción para ocultar los alimentos que no les gustan a los niños? Las sopas sí es una opción, pero la idea es que el niño aprenda a comer ese alimento por lo que el alimento es, no es ocultárselo, ¿sí? Es más fácil que yo le dé, por ejemplo, yo creo que acá se refieren, por ejemplo, a las verduras, ¿sí? A muchos niños no les gustan las verduras, entonces las mamás, para que ese niño la consuma, se la licúan en la sopa, ¿sí? Pues va a ser una opción para garantizar que ese niño reciba esos nutrientes. Pero ¿qué va a pasar cuando ya el niño esté mayor y ya él mismo decida qué alimentos comer? No va a comer las verduras. Entonces es más fácil seguir insistiendo en servirle la ensalada si no se la coma, lo que hablábamos ahora de que él vea que en la casa realmente la familia sí consume las frutas, sí consume las verduras, y llegará el momento en que las aprenda a consumir. Claro está que en las sopas sí podemos adicionarles verduras, sí podemos ocasionalmente de pronto licuarle algo, pero que no sea siempre esa la presentación de esa verdura, porque si él no ve la verdura en el plato, nunca la va a aprender a comer. Entonces, mientras nosotros nos encargamos de la alimentación, él la va a estar consumiendo, pero ya cuando él mismo decida qué alimentos consumir, no la va a consumir. Entonces, se nos va a quedar ahí ese trabajo educativo que tenemos que hacer con ellos. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, quiero saber cómo promover la buena alimentación en la familia cuando son los adultos que mantienen una dieta desbalanceada. No les gustan las verduras ni las legumbres, pues esta afecta las prácticas familiares porque los hijos no apropian buenos hábitos alimenticios, como cambiar las prácticas en los adultos. Bueno, realmente cambiar hábitos en los adultos es un poco más complejo, ¿sí? En los niños, como apenas estamos formando, es más fácil formar en buenos hábitos. Con los adultos es tomar conciencia. Cuando un adulto toma conciencia de cuál es su estado de salud, de qué es lo que realmente está consumiendo, cuáles son esos alimentos que le están haciendo daño, y empieza a hacer cambios, pues se van a ver cambios en toda la familia. Ahí lo único es que ellos tomen conciencia del daño que le hacen esos alimentos. Yo he ido a muchas casas, por ejemplo, en alguna casa me decía la mamá que ella intentaba darle jugos a los niños, pero los niños veían que el papá todos los días tomaba grandes cantidades de gaseosa, ¿sí? Obviamente hice educación con el padre, pero mientras que ese padre no haga cambios, no quiere decir que no podemos educar a los niños, podemos educarlos, sí, pero va a ser un poco más complejo. Ahí la única opción es que ellos primero se eduquen y luego tomen conciencia.
de que no es solamente el bien que se van a hacer hacia ellos mismos cuando cambian sus hábitos alimentarios, sino también lo que le van a aportar a esos niños, porque como decíamos ahora, ellos van a aprender por lo que ven. Entonces es muy importante ser conscientes de esto. Ya, no hay más preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo creo que podemos ir cerrando. Para cerrar, entonces, recordemos que una alimentación saludable es consumir alimentos de todos los grupos, consumirlos en las proporciones que requerimos, ¿sí? Hay alimentos que los debemos consumir de una forma moderada, como son los dulces, como son las grasas. No quiere decir que no se puedan consumir, pero sí en pequeñas cantidades. Es importante la actividad física, fomentarla desde la niñez. Ahí aclaro que la actividad física en los niños debe ser una actividad no que se le imponga, sino que los mismos niños la elijan, sea algo que ellos disfruten, en lo posible al aire libre, ¿sí? Y lograr que ellos hagan como mínimo 60 minutos todos los días de actividad física. Como decíamos ahora, también que la presentación de los alimentos sea la más adecuada para que estos niños puedan consumirlos. Bueno, no sé, muchísimas gracias a todos por escucharme y por todas las preguntas que hicieron, que han sido muy importantes y que han aportado mucho. ¿Hay una última pregunta o...? Pueden seguir haciendo preguntas que, si bien no se van a resolver en este momento, más adelante les podemos dar respuesta.